¿Esto por qué será? Porque viene el compañero, vamos a anunciar y vamos a pedirle la palabra. Y yo le pedí permiso a mi querido compañero de tantos años. Compañero, Yamatú Orsi, nuestro futuro presidente. Suceder, ¿cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta. Listos y atentos a tus intentos de que los sueldos no haya aumento. Si se le toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente. Que las cosas que se lograron se van a quedar para siempre. Pa' que vos dejes poco a poquito ese ideal de transformarnos en Puerto Rico. Y habrá un aliento que pasará a ser grito, que como pasó en Chile va a ser algo inaudito. No tendrá suerte ni un poquito, porque no hay que dejar que sea un país solo para ricos. Vamos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si se pone Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se azota. Ver de acá todo esto es increíble, de verdad. Gracias, felicitaciones a la organización, a la 939, porque acá hay gente de distintos lugares. Por ejemplo, de Maldonado. ¿Dónde más? Maldonado. ¿De dónde más? Montevideo. Barros Blancos. Oh. ¿De dónde más? San Antonio. La ciudad de la costa, Santa Rosa. Hay gente de La Paz también. Por ahí vi, Las Piedras, tal. Hay gente de Melo acá también, ¿no? Las Piedras. Bien ahí. Ya tiene una hincha acá. Bien. A veces este tipo de actividades, o cuando se inaugura un local, o cuando se hace un acto, alguien se lo imagina que es en tiempo electoral. La militancia es permanente, la actividad es permanente, y reconozcamos que esto que está pasando ahora, lo que ustedes están haciendo, o lo que hacen otros compañeros en otros sectores cuando inauguran sus locales, cuando hacen sus actividades, sus actos, durante un tiempo se concentraban básicamente en tiempos electorales, cuando históricamente el Frente lo hacía de manera permanente. Igual, de todas formas, por ejemplo, nuestros comités de base, muchos, pocos, los que sean, se mantienen como esa gotita que permanentemente está ahí, como esa llamita, y se mantiene durante todo el tiempo. Es un buen síntoma, no solo del Frente Amplio, sino de la democracia, cuando la actividad política va más allá de los procesos electorales. Al Partido Colorado le pasó, aquel viejo Partido Colorado de Valle de Ordóñez. Hubo un momento donde los clubes seccionales dejaron de existir. Entendieron, tantos años en el gobierno,
que no era necesario seguir manteniendo esas llamitas que después eran una gran hoguera, 90 y pico de años de gobierno en el país. Así le terminó yendo al Partido Colorado. Nuestro Frente Amplio necesita permanentemente tener estos fogones prendidos en todo el país y de las distintas sensibilidades del frente, las distintas ideas que integran nuestro frente, más allá incluso de lo que normalmente hacen los comités, que son esas hogueras o esas fogatitas que tienen distintos colores. Por eso cuando se abre un local de cualquiera de nuestras listas, de la 90, la 1001, el MVP, la 99.000, todos los, cuando abren uno, a todos nosotros nos debe alegrar, porque quiere decir que ese fueguito está creciendo y que no se hace y que no lo alimentamos solamente por cuestiones electorales, sino que nosotros entendemos la política como una necesidad permanente de reflexión, de seguimiento. Y convengamos, yo por lo menos lo entiendo así, que cuando fuimos gobierno durante 3 periodos, medio que bajamos los brazos y entendíamos, o sin entenderlo, centramos toda nuestra acción en la gestión de gobierno. Y esa actividad política cotidiana, la del vecino, la de todos los días, la habíamos dejado un poco de lado. Hasta incluso, después por suerte eso no se utilizó más, se daba la discusión y se planteaba la discusión de la vigencia de los comités de base o de los locales. Con el tiempo y después de la última elección nos dimos cuenta que era un verdadero disparate. Digo la última elección por aquello de la diferencia entre octubre y noviembre, y ni hablar cuando la juntada de firmas y el referéndum. Ahí nos dimos cuenta que aquella verdad o aquella metodología que nosotros usábamos cuando estábamos en la oposición, cuando veníamos de derrota tras derrota, es esa forma la que nos permite estar en contacto con nuestra gente, con nuestro pueblo. Así que lo que hoy ustedes están haciendo no es en proceso electoral, no es en tiempo electoral, falta mucho. Hay quien dice que es poco, pero en realidad no estamos todavía entrando en la turbulencia electoral. Es cierto que los tiempos vienen cambiando y te dicen los analistas políticos que la definición en los procesos electorales difícilmente se articule en ese último envión donde está la campaña pura y dura. Dicho de otra forma, durante todo el proceso que transcurre entre una elección y otra, la gente, los ciudadanos van adhiriendo, tomando simpatía, van castigando o premiando de acuerdo a lo que constantemente estamos dando como señal. Quienes estamos en la tarea del gobierno, por supuesto, desde lo que hacemos. Pero quienes están, por ejemplo, en la vida parlamentaria, lo hacen día a día, que no es dar manija, como dicen algunos. Es simplemente poner las cosas en su lugar, ejercer la actividad del control del gobierno y proponer cosas. Entonces, bienvenidos sean estos tiempos donde recuperamos aquella necesidad de hacer de la política una práctica constante y una cosa que nos enriquece, que nos gusta y que nos hace sentir orgullosos. Lo que ustedes están haciendo es parte de este proceso que retomamos como Frente Amplio, y me hago cargo de lo que digo. Bajamos un poco los brazos cuando teníamos como único gran tema lo que hacíamos desde el gobierno como si fuera exactamente lo mismo, y no. La actividad política tiene que mantenerse, la fuerza política y sus componentes de fuerza política tienen que ser tanto o más fuertes cuanto más responsabilidad tenemos y no al revés. Lo segundo, esto también debe entenderse y considerarse, a mí me pasa, como un encuentro más entre compañeros. No cualquiera por la cantidad que somos, pero esto se está repitiendo en todo el país, en los procesos de El Frente Te Escucha, en la constitución de nuevos grupos, en la incorporación de gente de los partidos tradicionales a uno u otras que las corrientes del frente, en los procesos de autocrítica, en la discusión permanente que estamos teniendo, no solo para criticar al gobierno, para enfrentarnos a lo que está pasando, sino también para volver a reconocernos como compañeros. Porque el ser compañero
implica un montón de cosas. En primer lugar, estar en el mismo barco. Y en segundo lugar, pertenecer a una comunidad de valores que tiene que ver con lo ideológico, pero tiene también que ver con aquella esperanza que se construyó desde la oscuridad, desde la tormenta de la dictadura, desde la adversidad, incluso desde las derrotas que nos fueron forjando y fortaleciendo en ese proceso donde cada año que pasaba abrazábamos más gente que se incorporaba a nuestra fuerza política. Hemos aprendido mucho, por supuesto, de la tarea del gobierno, pero también hemos aprendido mucho a partir de los revolcones. Y hemos aprendido mucho que hay errores que no podemos cometer. Lo primero es considerar que la verdad la tenemos en un puño y siempre la misma, y que la verdad es solo nuestra. Por supuesto que pensamos distinto, por supuesto que somos diferentes, por supuesto que adherimos a aquellos principios de los cuales no nos movemos. Pero seamos conscientes, y lo estamos haciendo porque el proceso de revisión de un montón de cosas del frente y el proceso de levantarlos y caminar de nuevo, llevó también a analizar que el mundo cambia, que la realidad cambia y que si la gente dejó de acompañarnos cuando alguien planteó, está bueno cambiar, porque ese fue el único eslogan que usó la coalición multicolor, está bueno cambiar, que medio como que no sé si lo despreciamos, pero para nosotros era muy vacío. No era tan vacío. Tenía que ver con algo y eso nos obligó a reconectar con nuestra gente. Por lo tanto, ahí fuimos descubriendo que había cosas o había planteos nuestros que no eran correctos. Es decir, que había una parte de la verdad que no nos correspondía o que no la teníamos. Pero a veces, en aquel deseo o vocación de defendernos y generar una coraza, no somos capaces de ver que quizá la ciudadanía, nuestros vecinos nos estaban planteando cosas y no lo supimos escuchar. Ni que hablar cuando nuestros compañeros recorren en el interior del país. Lo que te dicen, por fin viniste o por fin vinieron, no nos escucharon. Es básicamente escuchar. Solo escuchar. No es que no te escucharon tu propuesta que decía tal y cual cosa. No viniste. Ese tipo de cosas, yo creo que constituyen ese error de pensar que un día compramos con una firma las verdades, la guardamos en una carpeta y ahí tenemos el decálogo de lo que tenemos que hacer. La realidad es muy rica, el mundo cambia, las generaciones nuevas tienen otra concepción e incluso nos comunicamos de forma distinta. Un segundo error que no podemos cometer es anteponer, voy a decir una obviedad, pero lo tengo que decir, anteponer nuestros intereses personales por sobre los intereses colectivos o los intereses del proyecto. Es una obviedad. Pero pongámonos un espejo cada uno de nosotros y yo lo hago. No sé cómo me va. Eso lo hará un psicoanalista algún día conmigo. Pero suele pasar que nos planteamos nuestra verdad y yo pienso así y creo que es así y no me muevo porque considero que tengo la razón y de ahí a la soberbia es un pasito. Porque además somos de izquierda, ilustrados. Estoy caricaturizando y pido las disculpas del caso. Pero guarda con no darnos cuenta de que hay un mundo, hay un país que necesita claves, que necesita soluciones y nosotros a veces decimos, no estaría anteponiendo los intereses, a veces los intereses partidarios a los intereses del país y ni que hablar cuando hacemos anteponer los intereses personales. ¿Y qué tiene que ver? Vamos a decirlo con todas las letras, con cargo, con el lugar en la lista que voy, que además reconozcamos que es natural. Porque la política tiene mucho de eso también, las ganas que uno tiene de hacer algo, de no hacerlo. Cuando me preguntan, ¿usted va a ser candidato? A mí me gusta asumir responsabilidades, pero tengo que tener muy claro que esas responsabilidades que asumo o que quiero asumir están en función de un colectivo que es mi fuerza política, que va a construir una propuesta para que yo o quien sea lo lleve adelante y tengo que estar dispuesto a veces a entender que mi posición
no es la del colectivo, sino que tengo que corregir mis posiciones e incluso acompañar a otros compañeros que sean los que vayan adelante. Eso que lo aprendimos de nuestros veteranos, está bueno que cada tanto lo repasemos. Porque la política también tiene mucho de eso del interés, por supuesto el interés colectivo, pero las ganas individuales de salir, de estar y de militar con los compañeros, e incluso de verse uno en un colectivo. Eso es muy distinto a aquello de intentar resolver mi situación particular o personal. Eso también tiene mucho que ver con la soberbia. A nivel mundial, la situación es distinta. Hay realidades que están cambiando y tenemos que saber leerlas, y eso lo podemos hacer en cualquier ámbito de militancia política. No es cierto que en los comités hay que hablar de las columnas de luz, de la cuneta del barrio. También en nuestros comités y en nuestros sectores tenemos que poder hablar de geopolítica, tenemos que poder hablar de economía, tenemos que aprender lo que son las inversiones, lo que es la infraestructura y la vocación que tiene nuestro país en la región en la que estamos. Y en estos días, ayer creo que fue, se me cayó el alma, de verdad, cuando leo una declaración de Brasil, Argentina y Paraguay, diciendo que estaban preocupados por las señales que estaba dando el Uruguay. Paraguay, Brasil. Argentina capaz que podíamos esperarlo, porque no hemos sido muy gentiles desde nuestra institucionalidad para con la institucionalidad argentina. Y esto no es ninguna posición ideológica. Cuando todos pensábamos que en estos días las noticias que el Uruguay iban a andar por ahí era cómo le estaba yendo la selección, resulta que hasta el Washington Post está hablando de otras cosas. No tenemos claro, porque no sé si está claro, cuál es nuestra orientación o nuestra puntería de cara a la integración de la que sea. Que el TLC con China, que el Tratado del Pacífico. Y a veces, con un aire un tanto de soberbia o arrogancia, decimos, nosotros somos capaces solos de tomar el camino. Eso es imposible. Además, pónganse en el lugar de un país poderoso a la hora de decir, ¿con quién te va a integrar? ¿Con un país de 3,5 millones? ¿O con 200 y pico millones o 400 millones? No hay un rumbo claro y eso me preocupa. Me preocupa también cuando de lo que se habla a nivel internacional es Uruguay es un país parecido a todo. Ya nuestros pasaportes no tienen la fortaleza que tenían anteriormente y eso es una realidad. Un día me preguntaban qué es eso y claro, cuando vos mostrás un pasaporte uruguayo estaba como hasta la propia moneda, tenés un respaldo atrás que es una tradición. Yo no sé si sigue siendo igual. Me aventuro a pensar que algo debe estar cambiando. Antes de ayer, me tocó ir a Ushuaia a una reunión de la CAF y me encuentro con una compañera militante y dice, mirá, como argentino, en realidad, debo decir que aquella particularidad o aquella exclusividad o fortaleza del Uruguay ya no existe. Y me dolía que me lo dijera. Y me dijo algo importantísimo. Lo que sí tengo que reconocerles todavía que tienen un movimiento sindical ejemplar. Compañeras y compañeros, esto me lo decía riéndose porque es alguien a quien conozco y me lo enrostraba. Mirá la fortaleza institucional uruguaya, ¿dónde fue a parar? Ahora, eso sí. Compañera de izquierda, por supuesto. Hay algo que todavía ustedes no, por suerte, y a ver. En chiste o en serio, son señales que nos obligan a fortalecer estas cosas, a fortalecer el nivel de compañerismo, a fortalecer el pienso. El otro día a mi casa llegó por segunda vez, una vez me tocó a mí, un hombre que anda recorriendo con su carro, pidiendo, y te dice siempre lo mismo, no necesito plata, quiero comida. No, a ver, no es tan raro, esto pasa. En Salinas, donde yo estaba, eso empezó a pasar con mucho más fuerza hace unos años.
ver gente en los contenedores, revolviendo contenedores grandes, porque ahí donde estoy yo no tenemos domiciliario, tenemos de los otros. El León todavía no nos resolvió. Pero es mucho más frecuente, a ver, quienes viven en cualquier lugar donde hay contenedores, eso con su bicicleta, una bolsa, a veces con una motito, revolviendo el contenedor. Los vecinos ya están más acostumbrados y ahora cuelgan la comida en una bolsa. Y está siendo parte de un paisaje humano que se te parte el alma cuando, por ejemplo, me toca llevar a los gurises a la escuela. Y algunos de esos que andan recorriendo van con niños. Tengo la oportunidad de ir a hablar con ellos, con mis hijos, y decirles, mirá. O mis propios hijos contándome la situación de sus compañeritos de la escuela 136. Y tenés la obligación de contarles cosas que pasan. Y se te parte el alma. Y ellos, tengo la suerte de que ellos pueden vivirlo y entenderlo. Y a veces no se explican por qué esas cosas pasan. Pero hasta hace 6, 7 años eso no ocurría. Situación internacional y posición uruguaya que no se entiende, una imagen institucional que no está buena, una situación social que se complica. En esta realidad no podemos fracasar a la hora de convocar gente, de convocar compañeros para generar ideas, para generar propuestas y para generar esperanza. Esto es una construcción que es cierto, no falta tanto, pero que tenemos nuestro tiempo. El Frente tiene más de 30 grupos generando propuestas programáticas que después se van a resumir. Quiero ver cómo lo van a hacer, porque 30 y pico, pero lo van a hacer. Planteando cosas para el futuro. Porque sí, tenemos que ser capaces de mostrar lo que el Frente hizo cuando estuvo en el gobierno y que fueron muchísimas cosas. Pero tenemos que ser capaces de hacer la propuesta nueva, la propuesta que se nos viene. Y eso tiene que ver con nueva infraestructura, tiene que ver con inversiones, tiene que ver con el qué hacemos, con esas familias que te dicen, a ver si ustedes pueden hacer algo con esto de la pasta base, porque mi hijo ya lo tuve que echar. Cada vez, o me pasa que se me acerca más la gente, o eso es cada vez más frecuente. Familias que vos ves que vienen a hacerte, ¿sabe qué? Lo que pasa es que a mí ya me pasó. Y ahí viene el cuento. Ya no sé ni dónde anda. O, el otro día, una reunión en Montevideo me dice, no, yo cada tanto salgo a ver si lo encuentro. Y no es un problema en este caso, los dos casos que comento, no es un problema de carencia económica, porque familia, ¿qué voy a decir? Sin embargo, es un dato de la realidad. Y como Frente Amplio, con fuerza política de izquierda, no podemos no tener alguna propuesta que más o menos nos marque el rumbo. Porque es cierto, hicimos algo y entendimos lo que había que hacer en estos 15 años de gobierno, lo que tuvimos. Ahora, la situación está peor. Y las cárceles hoy tienen 14.000 presos. Aparentemente en pocos años llegamos a los 18. ¿Ese es el futuro? Capaz que la única propuesta de infraestructura es hacer 20 cárceles más. No. Estas obviedades, y pido disculpas por lo que estoy diciendo, son el marco preocupante, el marco oscuro, gris, que sirve de telón de fondo para que nos remanguemos y empecemos a juntarnos y a hacer propuestas y fundamentalmente llegar a la gente, volver a esa empatía que siempre supimos tener o que durante muchos años los veteranos nos explicaban que teníamos que tener, aquello de la paciencia y no decirle jodete para qué lo votaste, sino aquello de está bien, te entiendo, pero el futuro puede ser otro. No porque seamos unos cracks, como decía Javier, sino porque, ¿sabes qué? Te entendemos y consideramos que un futuro de un país con desarrollo es el que reparte mejor, es el que sí que permite generar riqueza, y cómo no, y hay que hablar con los empresarios, hay que hablar con todo, pero el que permite a su vez
que no solo los rezagados, sino que el pelotón, utilizando aquella imagen del Maya Oro, se vea beneficiado, porque no hay Maya Oro que gane si el equipo no tracciona. No existe ese país donde solo llegan los Maya Oro. Y si existe, son países en los que se genera una crisis que después es muy difícil dar marcha atrás. Sobre un cementerio económico y social no se construyen sociedades nuevas. Por lo tanto, debemos ser capaces de tener políticas sociales amparándonos o basándonos en lo que ya hicimos, pero con esta nueva realidad tan preocupante. Políticas de seguridad y justicia, porque a veces hablamos solo de seguridad y justicia, porque yo he escuchado más de una vez, y piénsenlo, cualquiera lo entiende, que cuando te toca tener un problema de la justicia, no es lo mismo si sos rico que si sos pobre. No precisa que lo explique. ¿Alguna vez nos hemos puesto, y lo tenemos que hacer, capaz que sí, a analizar cómo se defienden los que no tienen recursos cuando tenemos que ir a la justicia? La defensoría de oficio, ¿verdad? Por Dios. Y así todo. Y tenemos que ser capaces de, no sé cómo hacer, pero decir, saquémonos las telarañas y pensemos en la educación del futuro. Sin preconcepto. Pensando en los gurises. Y haciendo que el contenido sea lo fundamental y no la forma. Porque si algo ha pasado, es que te llevan a los ponchazos pensando que aquellos actores que llevan adelante la educación van a aceptarlo así nomás porque se los metiste a prepo. Evidentemente ellos mismos saben que la reforma o lo que sea no va a salir. Ser capaces de hacer una propuesta educativa con los docentes, sí señor, pero como fuerza política que sabe o que visualiza el mundo que se nos viene. No tenemos derecho a fallarle a los gurises. Tenemos que ser capaces de retomar aquel planteo nuestro, fortalecerlo, de la primera infancia, la adolescencia. ¿Cuántos CAIF nos tocó inaugurar? Por Dios. Y no es solo cortar una cinta. Me acuerdo cuando nos decían, no, pasa que los CAIF salían $700.000 más o menos. ¡Pua! Decíamos, pero daba gusto. ¿Y cuántos liceos me tocó inaugurar en este Canelones? Por supuesto, la enseñanza secundaria sigue con problemas y va a seguir. Tenemos que ser capaces de imaginarnos proyectos de infraestructura que estén en función del país que queremos. Y para eso, acudamos a la fuerza que tenemos, a los trabajadores, al Zunca, y a compañeros como el Toto, o los demás compañeros que estuvieron al frente del Ministerio de Transporte, o los otros compañeros que han estado en las intendencias, y que la preocupación de todos los días es cómo hacer más inversiones para que el país siga creciendo. Tenemos un ferrocarril que se nos viene. Seamos capaces de visualizar cómo sigue esta historia. Tenemos un país que se dedica a lo que se dedica. Capaz que en un tiempo yo me enojaba con el eucalipto. ¿Se acuerdan? La discusión de la forestación. Hoy es una realidad. Bueno, ¿cómo sigue esto? Las nuevas tecnologías, sí, nos encantó y nos encanta. La pandemia nos demostró que capaz que teníamos que dedicarnos un poquito más de lo que nos dedicábamos a meter cabeza en las ciencias de la vida, en la genética. Tenemos que ser capaces con lo que tenemos de materia gris en Uruguay. El Pasteur, el Clemente Estable, el Polo Científico de Pando, la Universidad de la República. Tenemos que ser capaces de construir herramientas que, por ejemplo, nos permitan hacer vacunas. Cuando vino la pandemia no lo teníamos. Sin embargo, es un país que, por ejemplo, hace vacunas veterinarias. Y cabeza hay. Lo que pasa es que asumamos que de repente no nos dimos cuenta que tendríamos que haber invertido un poquito más en ciencia y en investigación. Yo creo que eso nadie lo discute hoy. Y bueno, ciencia, inversión, inserción internacional con la región. Pero sí, siendo crítico con el Mercosur. Yo me resisto a decir, el Mercosur funciona como funciona. Y tenemos que ser proactivos,
pero con la región. Una política internacional que nos asegure no solo vender, sino a su vez, por ejemplo, hacer acuerdos universitarios para, por ejemplo, en la región tener fabricación de vacunas. No lo hicimos. Y hay material, tanto en Argentina, en Brasil, como en Uruguay. Así que el desafío es gigante. Yo no sé, y por supuesto yo suponía, pero el futuro está ahí. Asumí que alguna responsabilidad, si me lo proponen, puedo llegar a asumir. ¿Cómo no? Reconozco que hay otras compañeras y compañeros con mucha capacidad y muchas ganas. Y los precisamos y las precisamos. No nos olvidemos que en la última interna, 4 compañeros aparecieron como nombres nuevos. Porque aquella tríada que nos daba la solución a todo, Tabaré, Pepe, Danilo, había dejado de estar. No porque no estuvieran vivos, sino porque ya estaba. Se nos fue el compañero Tabaré y ahí están los 2 referentes. Pero estuvimos obligados a buscar figuras nuevas y eso tiene que pasar. Y si son 10, mejor. Fogueados cada uno de ellos y ellas en la gestión, en la actividad política, en la militancia y en las ganas de cambiar los destinos de este país. Con gusto, agradezco y acepto la posibilidad y la propuesta de seguir trabajando donde nos encuentren. Por supuesto que tengo que ser respetuoso de mi fuerza política, de todas las fuerzas políticas que se llama Frente Amplio. Pero reconozco que por suerte somos varios y varias los que estamos dispuestos a seguir poniéndole el hombro para poder dar una manito a esta fuerza política y al país para que el futuro sea bastante mejor de lo que estamos viendo hoy. Tenemos que ser críticos, tenemos que saber leer la realidad, pero no pensemos que el gobierno se nos va a caer arriba porque total a ellos les va a ir mal. No, así no quiero ganar. La gente nos tiene que apoyar y votar, no por descarte, sino porque reconozcan que este Frente Amplio vuelve a instalar las propuestas que le dan, como le dieron hace 15 años, oxígeno, alternativas y posibilidades de un país mejor. Tenemos que ser proactivos y no esperar que se caiga todo a pedazos. Al contrario, cuanto peor agarremos el país, peor para nosotros. Seamos capaces hoy, desde el Parlamento, de donde sea y desde las intendencias, de mejorar la vida de nuestra gente. Porque yo no pienso que cuanto peor, mejor. Si se están equivocando quienes hoy están en el gobierno, hay que hacérselo saber. Y hay que hacerle saber a la gente. Pero no está bueno que deseemos lo peor para el Uruguay. No. Tenemos que decir la verdad y que se hagan cargo. Tenemos que decir lo que pensamos, porque nos queremos hacer cargo. Hoy, no cuando vengan las elecciones solamente. El hacernos cargo hoy es tener, donde tenemos un compañero con responsabilidad de gestión, hacer las cosas mejor todavía. Y donde tenemos compañeros militando y analizando la realidad, siendo capaces de conseguir cada vez más voluntades de aquellos ciudadanos que no nos acompañaron esta vez o que de repente nos acompañaron antes, o aquellos que nunca te imaginaste que pueden estar contigo. Compañeras y compañeros, los y las felicito por lo que están haciendo. Esto tiene un buen futuro. Y nos toque donde nos toque estar, voy a reconocer en esta gente, en estos compañeros y compañeras, los que me acompañaron en este proceso de construcción de un Canelones mejor. Gracias, muchas gracias y nos seguimos viendo.